¿De qué hablamos? Dígame, hermano, ¿de qué hablamos ayer? Ok, 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 perfecto, perfecto. Sí, es cierto. Hablamos de cómo Agar se encontró con el ángel de Jehová en el desierto, ¿verdad? Y cómo Dios escuchó su oración. Y ese encuentro fue un encuentro que le dio a ella, ¿qué cosa? Esperanza. Exactamente, esperanza. Esta noche vamos a hablar de otro encuentro de esperanza. Si ustedes notan, estoy hablando de puros personajes del Antiguo Testamento, pero esperamos, creo que para el jueves, hablar de uno del Nuevo Testamento y el viernes a lo mejor vamos a regresar otra vez al Antiguo. Quiero hacerles unos recordativos. Mañana vamos a estar regalándole un hermoso pastel al hermano o a la visita que traiga más visitas. ¿Ok? Así que si usted quiere ganarse ese hermoso pastel, pues yo le animo a que traiga más de 2. ¿Ok? Usted sabe los amigos que tiene, los vecinos que tiene, no sé. Pero mañana propusimos eso, ¿no? Regalarle un pastel al hermano que traiga más visitas o a la visita que traiga más visitas. Un día estábamos en una campaña y pregunté, ¿quién trajo más visitas? Y se paró una señora con 20 personas. Yo le dije, hermana, me fregué, me arruiné yo solito porque el pastel es como para 5 personas, le digo. Así que tuvimos que regalarle ese pastel y ir a buscar otro. Pero la hermana había traído 20 visitas. Ojalá que mañana me salga alguien así, ¿verdad? Y pueda llenar toditas estas sillas que están solitas. El jueves recuerden que vamos a estar haciendo oración de sanidad. Así que si usted tiene un pariente, un amigo, un vecino, alguien por quien le gustaría que orásemos, aquí vamos a estar orando y si es la voluntad de Dios, a lo mejor vamos a estar ungiendo también enfermos. La palabra de Dios es viva y eficaz y dice que cuando pedimos con fe, Dios es fiel en responder de acuerdo a su santa y divina voluntad. Y el viernes de noche vamos a estar obsequiando una Biblia hermosa, una hermosa Biblia, un poquito más grande de la común, a todas las visitas que no nos fallaron desde el día domingo. Dijimos, ¿verdad? Vamos a ponerlo desde el día lunes. O sea, se les va a decir como, se les va a perdonar un día que no vinieron, digamos, ¿verdad? Como por ejemplo la hermana no vino ayer, pero se le perdona, así que va a estar en la lista de las visitas y vamos a rifar esa Biblia un poco más hermosa, de letra grande, para que usted la pueda disfrutar en casa, no para dormirse, sino para leerla, ¿verdad? Así que, por favor, si usted no ha fallado, no se pierda hoy, mañana y el viernes, para que pueda disfrutar de esa hermosa Biblia. ¿Amén? ¿Ok? Excelente. Tengo en mi teléfono 25 minutos. Ustedes saben cómo soy yo. A mí me encanta que usted me ponga toda la atención posible y yo dar todo lo posible y todo lo que hemos aprendido para que usted pueda disfrutar de la palabra del Señor. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor y Padre, te pedimos que nos bendigas esta noche y que nos dirijas en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del sermón de esta noche es un encuentro inoportuno. Por si acaso lo pregunto mañana, usted ya se lo sabe. La historia se encuentra en Génesis capítulo 32, versículos 25 al 28. Vamos a darle lectura. Génesis capítulo 32, versículos 25 al 28. Dice la palabra del Señor: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, hablando de el ángel de Dios y Jacob. Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba y dijo: déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió esa frase célebre que dice: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Entonces el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has
vencido. Alabado sea el Señor. Interesantemente, la historia se remonta mucho más atrás. Ustedes recordarán que Jacob en su juventud fue un engañador. El papá estaba enfermo, estaba ciego y en aquella época se acostumbraba que los padres le dieran la bendición al hijo mayor. Pero Esaú se va a casar y Jacob se queda en casa y mamá inteligente, miren qué tremenda, las madres siempre tienen un hijo preferido, ¿no? Así que ella inteligentemente prepara un guiso sabroso como le gusta al esposo y le dice a Jacob, mira, ponte estas pieles, porque Esaú era bien velludo, tenía mucho pelo en el cuerpo. Así que ponte esto acá para que cuando tu padre te toque, crea que eres Esaú. Y el padre bendice a Jacob. Cuando llega Esaú le lleva otra vez el potaje y le dice, papá, dame la bendición. Y él le dice, no hay, hijo, ya no hay. Ya bendije a tu hermano. Y ahí se pelean Jacob y Esaú. Jacob empieza a injuriarlo, Esaú empieza a maltratarlo y le dice, cuando muera mi papá, mejor alístate porque te va a ir mal. Y entonces mamá le dice, hijo, aquí no estás seguro, mejor vete. Y lo manda donde su tío Labán. Ahora, allá en aquel lugar, el Señor lo bendice a Jacob, ¿no? El tío era tremendo, era de esos que siempre se aprovechan de las necesidades de otros. Así que el tío era tremendo. El tipo se enamora, Jacob se enamora de una chica hermosa llamada Raquel. Y el tío le dice, bueno, aquí la costumbre en la tierra es que tienes que trabajar 7 años por la novia, por la chica, ¿no? Y ya, para mí sería un privilegio que ya que somos familia, te quedes con mi hija, porque vio que Jacob estaba emocionadísimo. Y hacen la fiesta y lo ponen a tomar. Y resulta que cuando se despierta Jacob, estaba con la menos agraciada. Y entonces se asusta, se tira de la cama, no, pero no era contigo. Mi papá no te dijo. Siempre Labán era de los que se andaban aprovechando, ¿no? Siempre había algo por ahí que no contaba. Resulta que en aquella tierra la costumbre era que la menor no se podía casar primero. Se tenía que casar primero la mayor y después la menor. Así que una vez más, Labán se vuelve a aprovechar de Jacob y lo hace trabajar otros 7 años más. ¿Cuántos años trabajó? Para 14 añitos, imagínense. Y usted está llorando porque anduvo de novia solo como 2 meses o tres. A algunos les cuesta la pareja y por eso la aprecian mucho. Y a otros que no nos cuesta tanto, tenemos que aprender a apreciar la bendición de tener una esposa en casa. Resulta que aterrizando en la historia, Jacob es bendecido. Y Jacob dice, es tiempo de regresar a casa. Empieza su viaje, capítulo 32. Pero la Biblia nos dice en el versículo 25, miren lo que dice la Biblia en el versículo 25, cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó del muslo de Jacob mientras él luchaba con él. ¿Saben qué es lo que pasa en este momento de la historia? Jacob va hacia su familia, pero manda a sus siervos adelante. Los siervos regresan y le dicen, amo, aquí viene tu hermano Esaú, pero viene con 400 hombres más. Así que Jacob dice, me va a matar mi hermano. Y lo que hace es que cruza toda la familia al otro lado del río y él se queda solo. A este pedazo de la historia se le conoce como la angustia de Jacob. ¿Será que mi hermano me perdonará la vida para que yo pueda regresar a casa? Y entonces allí él está en la noche, dice la escritura, no se dice si estaba orando, pero se supone que está tratando de interceder y de pedir perdón a Dios, y etcétera, etcétera. Pero lo que dice la historia es que en la noche alguien lo toca.
Ese alguien la Biblia dice que es el ángel de Jehová o Jesús. Aquí se le llama el varón de Dios. Pero obviamente ustedes saben, en aquella época no había luz. Jacob no sabe, no le ve el rostro, simplemente siente que alguien lo toca y él piensa que es uno de los siervos de su hermano Esaú y empieza a forcejear con él y a pelear. Imagínense cuánto dilataron discutiendo y peleando y agarrándose y esto y lo otro, que dice que el ángel le dijo: suéltame porque ya va a amanecer. Pasó toda la noche guerreando, peleando. Y en este pasaje lo interesante que encontramos es que Jacob, un hombre que había engañado y huido, pero que ahora se encuentra en una encrucijada de la vida. Su pasado lo perseguía. El miedo a que su hermano lo fuera a matar, su presente lo inquietaba. Él no sabía si iba a ser perdonado o no, y su futuro le atemorizaba porque su vida dependía de lo que su hermano decidiera. Y Jacob ahí en medio de la noche fue tocado en la cadera y quedó herido. Dios lo quebrantó para enseñarle dependencia. Y aquí viene otra vez, como les digo yo, la primera pelotita, ¿no? Muchas veces Dios te va a herir para que aprendas a depender de Él. Algunas veces Dios te hiere como a Pablo con el aguijón en la carne. Una enfermedad que tienes que estar batallando con ella toda la vida. Otras veces Dios te hiere con la pobreza, porque sabe que si tienes plata te olvidas de Él. Dios, cuando se encuentra contigo, siempre permite que algo pase en tu vida. Toda persona que se encuentra con Jesús, algo pasa en su vida. Usted puede estar resentido o resentida por la decisión que tomó su esposo o su esposa o quien sea que haya tomado una decisión. Pero déjeme decirle algo, Dios lo permitió con un propósito. Póngase a pensar. Y si su esposo no se hubiera entregado a Cristo, ¿dónde estaría hoy? Y si su esposa no se hubiera entregado a Cristo, ¿con quién estaría hoy? Al contrario, nosotros debemos de darle gracias a Dios por los problemas que vienen a nuestra vida, porque lo que no nos mata, that's right, nos hace más fuertes. Tenemos que aprender a ser agradecidos por las circunstancias difíciles de la vida. No siga batallando con su pasado. Lo pasado, dijo el hermano José, ya pasó. Ya lo pasado es pasado. Pero alabado sea el Señor, porque el presente, el ahora es suyo. Y el futuro es la provisión de Dios para su vida. Así que disfrute y sea agradecido por lo que tiene ahora. No sea como Jacob, que esté luchando con el pasado, atemorizado por el futuro. Hay gente que se paraliza y no hace nada por la vergüenza del pasado. Te fallé, Señor. ¿Será que yo vuelvo a la iglesia? Los hermanos van a hablar, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro. En mi país donde yo vivo, enfrente, habían unos vecinos, creo que todavía viven, pero el papá falleció ya hace unos 10, 12 años atrás. Y yo siempre que llegaba de vacaciones, cuando estaba estudiando en la universidad, yo siempre miraba al Señor recostado a un poste de luz, viendo su casa. Y entonces yo un día de curioso, que soy bien curioso, me le acerco y le digo: don Leandro, ¿cómo está? Bien, hijo, ¿qué tal? ¿Y cómo está? Aquí ando de vacaciones. Le digo: don Leandro, le quiero hacer una pregunta. Viera que yo todas las tardes lo veo a usted aquí en el poste de luz, recostado viendo la casa. ¿Hay algo que usted necesita? Y don Leandro me dijo una respuesta.
Es que fíjate que me pongo a contemplar la casa y me pongo a pensar, si hubiera ahorrado, a lo mejor mi casa fuera más bonita. Si me hubiera casado con tal persona, a lo mejor tuviera unos hijos más elegantes. Si hubiera agarrado aquel trabajo que dejé, a lo mejor hoy tuviera una mejor vida ya en mi vejez. Si hubiera hecho aquel negocio, a lo mejor tuviera un mejor carro. Y yo lo escuché a don Leandro y le dije, sí, ¿verdad? ¿Cómo es la vida? A veces uno, si supiera el futuro, creo que siempre tomaría las mejores decisiones. Pero así es la vida. A veces se gana, a veces se pierde. A veces las decisiones que uno cree que son buenas, salen malas. Y a veces sin tomar decisiones, Dios nos da recursos muy buenos. Así que hay gente que se paraliza y el miedo puede hacer dos cosas en tu vida. O tú decides paralizarte ante el miedo, o tú decides agarrarte los pantalones como Jacob y decir, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Cuando Jacob se dio cuenta que estaba batallando con el ángel de Jehová, no le importó su pasado, no le importó su futuro y su ansiedad. Dijo, si este es el ángel de Jehová, no lo voy a soltar hasta que no me bendiga. Yo no sé con qué tú estás batallando. No sé con qué estás luchando, pero la Biblia dice en 2 de Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios es un Dios maravilloso, ¿saben? Él nunca nos desampara. Dios permite que seamos quebrantados para que aprendamos a depender única y exclusivamente de Él. A veces Dios te quita cosas que amas tanto, porque Dios sabe que no vas a poder avanzar con esa cruz que llevas a cuestas. Es ilógico a veces entender a Dios. Es difícil, no se puede. Porque a veces Dios permite cerrar un ciclo para empezar uno nuevo con la experiencia del antiguo. Lo que sí debemos de reconocer es que a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Lo que ahora te causa dolor, Dios lo va a transformar en bendición. Lo interesante de esto es que Jacob tiene una cualidad importante y es la perseverancia. Jacob no suelta al ángel. Jacob le dice, aferrándose a él, no te voy a dejar si no me bendices. Y es esto a lo que nosotros debemos de tomar mano esta noche. Cuando uno se encuentra con Dios, uno tiene que tener una fe perseverante, porque la única manera de obtener la victoria es tener la constancia de no soltar al Señor hasta no recibir la bendición. Hay personas que recién entran a la iglesia y empiezan a ser bombardeados por el diablo y un problema aquí y otro problema allá y otro problema aquí. Y llegan a la conclusión y dicen, cuando yo no era de la iglesia, todo me iba bien. Ahora que estoy en la iglesia, todo me da vueltas y tengo problemas en el trabajo y tengo problemas con mi esposo, mi esposa, tengo problemas aquí. Mejor estuviera fuera de la iglesia. Primer error. Lo que Dios está haciendo es probando tu fidelidad y perseverancia. Así que la próxima vez que usted tenga un problema en su matrimonio, diga, Señor, gracias por la preciosa y bella mujer que me diste, o gracias por el hombre que me has dado. Doble rodillas y dígale al Señor Jesús, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Se lo digo yo por experiencia. Las mejores victorias en mi vida las he ganado de rodillas.
Hay matrimonios que se han restaurado por la decisión de un hombre o una mujer que dice: mi relación, mis hijos, mi matrimonio, mi esposa y mi esposo, no estoy dispuesto a entregárselo al enemigo. Estaba en una campaña en Honduras y todas las noches me sacaban a cenar ciertos hermanos de la iglesia, y un día me tocó una hermana. Y siempre que salgo con una persona del sexo opuesto, yo trato de que haya otra persona presente, un varón o una mujer, por el hecho de que a veces pueden decir o pensar X cosa, ¿no? Pero la hermana me dijo: pastor, no se preocupe, mi esposo llega al restaurante. Ok, así que me monté en el carro con ella, y mientras íbamos camino al restaurante, me contó la historia de su vida en 30 minutos. Ella tenía más de 15 años de casada, al esposo se le mete el diablo, la deja, se va con otra muchacha más joven que ella, y 2 años ella sola pasaba todos los días orando: Señor, restaura mi matrimonio, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, restaura mi matrimonio. Y yo le decía: hermana, pero usted ¿cómo no dejó de orar por ese hombre? Y dijo: porque lo que Dios me dio, nadie me lo puede quitar. Y ya estaba divorciada. Pero la fe de esa mujer, 2 años orando: Señor, restaura mi matrimonio. Dice que ella se daba cuenta que su esposo andaba con la muchacha, viajando y paseando y esto y lo otro. Su ferretería se la quitó, él hizo otra ferretería. Bueno, al final, long story short, la muchacha le pagó mal, se fue con otro muchacho, lo dejó en la quiebra, y cuando el señor entra en depresión porque el amor hacia la muchacha más joven le causa dolor en el corazón, ¿saben qué hace la hermana? Me dice: pastor, yo dije, este es el momento, y mandé a los ancianos a visitar a mi esposo. Nunca dijo mi ex esposo, siempre dijo mi esposo. Llegaron los ancianos, empezaron a hablar con él, empezaron a darle estudios bíblicos otra vez, y me cuenta ella que una noche escuchó en la casa: 9 de la noche, ¿quién será a esta hora? Si mis hijos ya están casados y en casa. Abre la puerta y el esposo estaba de rodillas llorando, pidiendo perdón. La hermana dice que lo levantó, lloró con él, lo perdonó y se volvieron a casar. Y ella se volvió a casar de blanco. Y el esposo emocionado. Y los hijos contentos. Y cuando ella me está terminando la historia, veo un hermano que viene entrando al restaurante. Y me dice: él es mi esposo, pastor. Yo me levanto, hermano, una sonrisa, ¿no? ¿Cómo está? Me queda viendo y me dice: no me diga que ya le contó. Me encanta esta historia porque ahí Dios me enseñó algo. Cuando uno pelea de rodillas y le reclama a Dios lo que quiere, Dios siempre responde de acuerdo a su voluntad. Si Dios pudo restaurar un matrimonio destruido y en divorcio y regresarlo al primer amor, Dios puede restaurar cualquier situación en la vida que usted esté pasando. Porque para Dios no hay nada imposible. Así que al igual que Jacob, no deje usted de luchar con el Señor. Dígale: Señor, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Lucas 18:1 dice: es necesario orar siempre y no desmayar. No se canse de orar. No se canse de pedir. Aún en las cosas pequeñas. Pida, dice la Biblia: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Cuál es la situación que a usted lo tiene o la tiene paralizada y que no puede avanzar? ¿Cuál es ese pasado que no lo deja seguir adelante? Esta noche el Señor quiere encontrarse contigo. Sí, va a ser un encuentro incómodo,
porque vas a tener que pelear con Dios. Vas a tener que doblar rodillas y no soltarte de la mano del Señor hasta que no te bendiga. Y aún no soltándolo, el Señor te va a tocar y te va a doler lo que va a hacer, pero es por tu bien. ¿Saben que después que Jacob se encontró con el ángel de Jehová ya no caminó igual? El ángel le tocó y cada vez que caminaba, ese dolor le recordaba la batalla que había tenido con el ángel de Dios. Así que más de alguno de nosotros nos va a tocar llorar. A mí me ha tocado pasar por experiencias dolorosas donde he tenido que llorar. Se me ha quitado el sueño. 3 de la mañana me levanto de la cama y ya no concilio el sueño y tengo que tirarme de rodillas a guerrear con el Señor, a batallar en la fe, a decirle: Señor, yo creo que tú puedes. Señor, yo creo que tú puedes abrir puertas. Yo creo que tú me puedes dar paz. Yo creo que tú me puedes resolver este problema. Me ha tocado llorar pensando que ya todo lo que humanamente podría hacer, ya lo hice. Y cuando no veo salida, solo veo la mano poderosa de Dios guiando mi vida y restaurando todos los problemas que tenía. Pero para que usted vea la bendición, tiene que pasar por el proceso del dolor. ¿Escuchó lo que le dije? Y ese es el encuentro incómodo de esta noche. Para que usted vea la bendición, tiene que pasar por el proceso del dolor. No siempre la bendición llega con alegría y con fiesta y felicidad. Hasta los niños, los bebés cuando nacen en medio del dolor. Porque el dolor no siempre quiere decir frustración. A veces el dolor es el indicativo que la bendición está pronto a llegar. Alabado sea el Señor. Así que cuando estés pasando por el fuego del alfarero, recuerda que estás en las manos de uno que no puede fallar. Estás en las manos de uno que no te va a dejar caer. Y la Biblia dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La fe verdadera se aferra a las promesas de Dios y no se rinde, aunque las demoras prueban el alma. Nunca se rinde. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo va a ser el día? La Biblia dice: el que ha de venir vendrá y no tardará. Mi abuelita, cada vez que yo tengo problemas, me dice: hijito, tranquilo, Dios aprieta, pero no ahorca. Así que siempre que tengo un problema, me acuerdo de mi abuelita y yo digo: Señor, apriete, pero no tan duro, por favor. He aprendido, mi querido hermano, que para crecer en la vida cristiana hay que pasar por el proceso del dolor. Hasta los diamantes pasan por el proceso del dolor, del quebrantamiento, de la fundición en fuego para ser diamantes. Así que cuando tú estés pasando por un momento difícil, no te enojes con Dios. No pelees con Dios. No le digas al Señor: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo? Al contrario, cuando estés pasando por el proceso del dolor, cuando estés pasando por la angustia, cuando te sientas solo o sola, cuando sientas que ya no se puede más, haz como Jacob. Ahora, Señor, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Porque si me duele, eso quiere decir que la bendición ya viene. La transformación. Claro, Jacob tenía que pasar por ese proceso de dolor, pero la bendición llegó al momento. Cuando el ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le dice Jacob en hebreo? Soy el engañador, porque el nombre Jacob significa engañador.
Y era verdad, había engañado al padre para recibir la bendición de su hermano primogénito. Pero el ángel, al ver la persistencia, la perseverancia, al ver el ahínco de Jacob de no soltarlo, ya rayaba el alba, el ángel le dice: ya no serás llamado más Jacob, sino que vas a ser transformado, y tu nombre será Israel, el que ha peleado con Dios y ha vencido. Dios nos llama a ser vencedores esta noche. Aunque el encuentro con el Señor sea incómodo, como Jacob, en lo más oscuro de la noche, aunque te duela el proceso, recuerda que Dios quiere hacer de ti un vencedor. El encuentro con Dios transformó a Jacob en un hombre nuevo. Y la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando el pecador se encuentra con Cristo cara a cara, surge una nueva vida en él. Se le da un nuevo corazón y una nueva identidad en la familia de Dios. Aguantes, hermano. Aguantes, hermana. Aguante. No reclame, no diga ¿por qué? Diga: Señor, ¿qué quieres que aprenda de esta experiencia? Se lo digo yo, más de 23 años en la iglesia. Y si les contara todos los problemas que he pasado, y de toda índole, yo ya ni estuviera en la iglesia. Pero aquí estoy, porque me enamoré de alguien que me ha prometido que yo nunca voy a estar solo, sino que Él siempre va a estar conmigo. Pastor, pero fallé. Don't worry. Dios no te juzga por tu pasado. Al contrario, a Dios le encantan las personas difíciles o las personas que han pasado por problemas, porque ahí es donde Él manifiesta su misericordia y su gracia para con el ser humano. Ahí traían a María Magdalena de las mechas, arrastrada en medio de la multitud, golpeada, y una turba detrás con piedras en la mano. Su pasado la delataba. La mujer venía llorando, ensangrentada, porque la turba ya la había golpeado, ya la había escupido, más que alguno ya le había tirado una piedra. Y la llevan a un tal Jesús de Nazaret, el Cristos, el Mesías, y la tiran a sus pies. Y le dice: Rabí, la ley de Dios dice que la mujer que ha sido encontrada en adulterio tiene que morir apedreada. Y ese Jesús, el cual llamaban el Mesías, dice la Escritura que se agacha en la tierra y empieza a escribir. Y cuando todos aquellos inquietos empezaron a ver qué estaba escribiendo Jesús, uno a uno empezó a tirar sus piedras, porque estaban escritos en la tierra los pecados de ellos. Uno a uno de la turba se fue yendo. La mujer no quería ni alzar sus ojos, porque sabía que si levantaba la cabeza a lo mejor le podría caer una piedra. Sentía tanta vergüenza porque había sido llevada por el Main Street de Denton. Y Jesús la toca, pero no el toque que ella estaba acostumbrada a sentir, no un toque morboso o con un doble sentido, un toque que estaba lleno de amor y de ternura. Ella siente el toque del maestro
y escucha la voz de él diciendo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? La mujer alza sus ojos y dice: maestro, no hay ninguno. Y aquel que tiene toda la autoridad para emitir un juicio, la toma de la mano, la levanta y le dice: ni yo te acuso. Me imagino esa escena tan hermosa, Jesús abrazando a esa mujer indefensa y llorando y ensangrentada, y al darle el abrazo decirle: vete, mujer, pero no peques más. ¿Saben? María Magdalena, la escritura narra que Jesús le sacó 7 demonios. Estaba apresada por la esclavitud de la lascivia, de la sexualidad. Pero cuando se encontró con Jesús, su vida cambió. Dice la Biblia que cuando Jesús está en la cruz, en el Getsemaní, aparte de la madre de Jesús, está María Magdalena al pie de la cruz. Dice la Biblia que cuando lo bajan, ella es una de las primeras que lo envuelve y que con llanto está sufriendo por el maestro, porque fue el único que no la juzgó como los demás. Lo limpió, lo embalsamó, y juntamente con sus discípulos ella fue de las que iba llorando hacia la tumba. Y casualmente el libro de Lucas dice que la primera persona que se acercó a la tumba el domingo de mañana fue María Magdalena. Amaba tanto a su maestro porque el maestro le perdonó todo su pasado. Y la Biblia dice, mi querido hermano y amigo, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo no sé qué encuentro incómodo vas a tener con Dios esta semana. No sé qué dolor el Señor va a permitir que se produzca en tu vida. Pero lo que sí puedo decirte es que Dios quiere cambiar tu nombre y quiere ponerte nombre de vencedor en tu frente. Habrá alguien esta noche que en medio de su dolor quisiera decirle al Señor Jesús: Señor, yo quiero que me cambies, porque sigo batallando con cosas internas que sé que no puedo resolver. Jesús nunca te juzga por tu pasado, pero tampoco te quiere dejar allí. Él no quiere cambiarte de religión, ni tampoco de iglesia, porque la iglesia de Cristo es una sola. Y la Biblia dice que la iglesia del Señor en Apocalipsis 12:17 es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Así que esta noche yo no te estoy diciendo cambia de iglesia. Tú ya eres parte de la iglesia de Cristo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay alguien esta noche que quisiera que Jesús le cambie su nombre de engañador y usurpador a vencedor. ¿Puedo verlo en pie para orar con usted? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.
La mejor decisión de tu vida la estás tomando hoy. Dios te ha prometido que en medio de ese encuentro incómodo, tú tienes un futuro prometedor en las manos de aquel que todo lo puede. Y por tal motivo, no hay mejor cosa que venir como Jacob al altar y agarrarte de la presencia del Señor y decirle: no te voy a soltar hasta no ver tu bendición. Hay alguien esta noche que quiere pasar al altar y decirle al Señor: no te voy a soltar hasta no ver tu bendición. Yo estoy aquí porque yo necesito la bendición del Señor. Dios te bendiga. Amén. ¿Hay algún otro valiente? ¿Alguna otra valiente? Dios te bendiga. Si has escuchado la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo, pasa al frente sin miedo. Tú ya no eres visita, eres miembro de la familia del cielo. Y Dios te ha estado llamando todas las noches porque quiere que tú seas una vencedora y un vencedor en Cristo Jesús. ¿Hay alguien más? No quiero hacer largo este llamado, pero si hay algún joven de la iglesia, algún amigo de la iglesia que ha escuchado la voz de Dios y quiere decirle al Señor esta noche: Señor, yo quiero que me cambies y me des un nombre nuevo. Yo prometo, Señor, no soltarte hasta que no me bendigas. Yo le invito a pasar al frente para orar por usted y para orar con usted. Dios le bendiga, hermana. ¿Hay alguien más? Vamos a orar. Cariñoso y amante Padre, gracias. Porque tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios de amor. Que aún y a pesar de nuestro pasado, aún y a pesar de nuestra angustia, de nuestro temor por la vida que hemos vivido, tú siempre nos recibes con los brazos abiertos. A veces, Señor, permites que pasemos como Jacob por experiencias difíciles a través del dolor. Pero qué bueno es saber, Señor, que esos dolores solamente son el recuerdo de ese Dios poderoso que es capaz de transformar nuestro lamento en baile, nuestro llanto en alegría y en risa, y es capaz de darnos un futuro prometedor. Gracias, Señor, porque nos quitaste la etiqueta del mundo y nos diste un nombre nuevo que significa vencedores en Cristo Jesús. Ayuda a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan esta noche a que pasemos a través de ese valle del dolor con la seguridad que eso lo único que nos recuerda es que ya pronto llega la bendición. Que nuestra fe no decaiga, que podamos tener una fe perseverante, de tal manera que decidamos conscientemente no soltarte hasta no recibir la bendición. No sabemos qué nos prepara el futuro, Señor, pero no tenemos nada que temer, a menos que nos olvidemos cómo tú nos has conducido en el pasado. Bendice a tu iglesia esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, pueden sentarse. Ya saben, si usted quiso faltar,